Pues te cuento que durante la campaña presidencial, Gustavo Petro vino a Pereira a proponerle a Risaralda, a Pereira, a proponerme a mí que fuera la congresista de Risaralda, que llevara las banderas del bailarín de Nuevo Día, que era mi hermano, y yo acepté con total honor, porque no solamente era la lucha de mi hermano, sino la lucha de todo un pueblo que está buscando transformar la historia. El hecho es que semanas después llega Juan Fernando Petro acompañando a una persona que no conocíamos en el espectro político ni social, que era liberal, pero que los liberales tampoco la reconocían dentro del ejercicio político, y que se reunió con los precandidatos que se sintieron amenazados por el respaldo que recibí por parte de Gustavo Petro. El hecho es que en reunión cerrada habló de que ella iba a ser la cabeza de lista y que entonces tenía que buscar el apoyo en el territorio. En la asamblea que ocurrió aquí en Risaralda hubo un respaldo de mayorías a que fuera yo la cabeza de lista. Sin embargo, no ocurrió así. A las 2 de la tarde me llaman y me dicen: tú vas a ser la cabeza de lista, ve y te inscribes. Pero cuando llega el aval, me ubican en tercer lugar. Decidí declinar ese aval porque los candidatos que estaban por encima de mí en la lista, incluyéndola a ella, que además es ex militar, fueron en los debates para ganar, digamos que la posición, fueron groseros. No fue un debate político, fue un debate personal. Se refirieron hacia el estallido como algo que no valía la pena, que eso no servía de nada, que mi hermano era un muerto más y que yo daba lástima. Yo no podía permitirme, ni tampoco permitirle a las personas que votaron por mí para ser la cabeza, estar debajo de 2 personas que hacen ese tipo de acciones para ganarse un lugar. ¿Por qué te cuento esto? Porque Juan Fernando Petro se atrevió a salir en un medio opositor al proceso de su hermano, porque no está agrediendo a Gustavo Petro, porque no es una cuestión de entre hermanos, es una cuestión que está poniendo en riesgo el país. Salir a decir mentiras, salir a tratar de estar y generar argumentos en contra de su hermano no es en contra de una persona, es en contra del país, es en contra de la lucha de mi hermano Lucas, que puso la sangre en la acera para que la mayor parte de los colombianos hoy podamos tener más conciencia y que queramos realmente un cambio, para que venga una persona egoísta y venga a tirarse del proceso. Esto lo hago es en honor a la verdad, en honor a la memoria de mi hermano y en lo que es justo, porque Juan Fernando Petro ha hecho cosas detrás de las espaldas de su hermano. Y esta es una de las que hizo. Se tiró el pacto histórico en Risaralda, en la época de las presidenciales. Hoy quiero hablar de el resultado de las movilizaciones masivas que ocurrieron el pasado miércoles 27 de septiembre, no solo a favor del gobierno de Gustavo Petro, sino sobre todo a favor de sus propuestas y de las reformas que quiere adelantar para transformar de manera estructural este país. De lo que se trata es de entender que no solo es legítimo movilizarse en Colombia para frenar reformas que han ido históricamente en contra de los derechos humanos de todas y todos, como se ha hecho en años anteriores, en donde he sido testigo de cómo esos mismos que hoy se quejan de que el gobierno actual haya facilitado logísticamente esa movilización, antes decían que esas mismas organizaciones se financiaban por organizaciones guerrilleras y que esa era la única manera para que indígenas del Cauca o campesinos del nordeste antioqueño o organizaciones afrodescendientes del Pacífico colombiano fueran capaces de llegar a Bogotá y reclamar sus derechos. Hoy esas mismas organizaciones consideran que este gobierno, el gobierno del pacto histórico liderado por Gustavo Petro, es una de sus principales apuestas estratégicas. Es por eso también que este gobierno ha demostrado toda voluntad de acompañarlas
Es por eso también que este gobierno ha colocado a gente de esas mismas organizaciones en muchos espacios de dirección del poder. Es por eso que este gobierno también genera tanta rabia, porque esos espacios no son ocupados por esos técnicos de la Universidad de los Andes o de la Universidad Javeriana, sino precisamente por indígenas NASA, por afros del norte del país, por campesinos comprometidos con la reforma agraria. Es importante entender que tenemos que dejar de lado esa visión elitista, clasista, racista, que cree que un campesino, un negro o un indígena son simple y llanamente instrumentos de la izquierda o del propio Gustavo. Son gente con agencia, son ciudadanos como usted y como yo. Son gentes que también hacen cálculos políticos, que presionan, que están buscando transformar este país y encontrar esos derechos que han sido históricamente negados, que son solo para la gente blanca, hombres de Bogotá, y que es necesario entender que para que Colombia entre al siglo XXI hagamos real esas promesas de la Constitución. Es importante entender que es legítimo que los recursos del Estado se movilicen para que esas movilizaciones se puedan dar. Es importante recordar que en este último año, a diferencia de años anteriores, con contadas excepciones, nos hemos podido dar cuenta que la policía no tiene que herir a quienes se manifiestan a favor o en contra del gobierno nacional. Y eso es una línea ética que los gobiernos anteriores y que esa gente que se queja de esta movilización del 27 pues no ha podido traspasar. Es importante darse cuenta por qué no se cuestionaron en años anteriores, o por ejemplo en el estallido social, cuánto costó la movilización de los recursos del Estado para herir manifestantes, para asesinarlos, para mutilarlos. Y por qué hoy que se movilizan recursos del Estado para garantizar logísticamente una movilización digna, con espacios, con alimentos, hay toda esta clase de rabia y cuestionamientos. Es necesario entender que los medios corporativos de comunicación han sido protagonistas políticos en la historia del país y cómo durante esta semana demostraron que son capaces de movilizar fuertes discursos de odio. El racismo de Gustavo Gómez tratando a los indígenas de borregos de Gustavo Petro. Los titulares de semana que los tildaban de simples instrumentos de borrachos. Que mostraron titulares en donde supuestamente hubo niñas violadas, que motivaron a un sector de estos grupos indígenas a hacer una acción de hecho en donde señalaban las mentiras de semana ocupando sus instalaciones. Es increíble cómo precisamente se juntan estos sectores de extrema derecha con quienes se dicen de centro, que hacen parte de estas élites que en los últimos años han ocupado el Estado, para criticar al gobierno. Y criticarlo ¿por qué? Porque prefirió quedarse solo, que no lo sigan acompañando estas élites, para que sea rodeado precisamente por estos sectores populares. Es importante darse cuenta que no es lo mismo ocupar un espacio como el de semana a las masacres, los genocidios, los desplazamientos forzados que aparentemente no le generan el mismo escándalo a esta gente. Es necesario dejar las falsas equivalencias. No es igual protestar frente a la revista Semana que, por ejemplo, ponerle una bomba al espectador como ocurrió con Pablo Escobar. Si no empezamos a hacer esas diferencias, va a ser muy complicado hacer real la paz total y no va a ser responsabilidad del gobierno, ni de estos campesinos, ni de estos indígenas, ni de estos afrodescendientes, sino precisamente de estos gomelos de Bogotá, que no quieren entender que la ciudadanía no debe ser una promesa, sino que debe ser una realidad material para que Colombia pueda finalmente dejar la violencia atrás. Hace poco vimos cómo indígenas protestaron e ingresaron a las instalaciones de la revista Semana. Como era de esperar, pues los diferentes medios de comunicación se pronunciaron, todos básicamente bajo la lógica de defensa, y de manera muy rápida, como también era de esperar, pues la revista Semana hace una serie de declaraciones. Bien, podemos analizar esto de diferentes maneras y una de estas tiene que ver con el nivel de hartazgo y de desprestigio
de ciertos medios de comunicación y la desconexión entre estos medios de comunicación y la población. Y eso tiene que ver básicamente con Semana, entre otros medios, porque le hablan a una parte del país y desconocen básicamente el resto. Y han distribuido y han generado una retórica de buenos y malos en donde han excluido a gran parte de la población, que es normal, por lo tanto, que se sienta, que quiera protestar y sentar de alguna manera un precedente, ¿no? Así que, en efecto, hay que rechazar estas acciones, pero sin embargo hay que ser críticos con por qué ocurren esto. Y tiene que ver con la gestión de las tensiones que como sociedad tenemos, a las que estamos expuestos. Tiene que ver con la gestión de estas tensiones y por lo tanto pasa por lo político. La política es una de las formas de gestionar precisamente esas tensiones y los medios de comunicación han generado una retórica, una discursiva, un discurso en donde han golpeado, maltratado a una parte importante de la población que al sentirse excluida pues reacciona. Así que, bien, hay que criticarlo. Digamos que ese es el segundo elemento de análisis. Se puede ver como un problema, en efecto, hacia la democracia, porque los medios de comunicación, la libertad de expresión, etcétera, son pilares fundamentales. Y en ese sentido, pues bueno, salen los medios de comunicación a defender su campo, ¿no? Y a solidarizarse. Es apenas normal que esto ocurra y, en efecto, no debería ocurrir. Pero creo que también es un exabrupto llevarlo a ese tercer elemento, que es un ataque gravísimo a la libertad de prensa. Creo que esto lo que nos refleja, repito, son una serie de tensiones que existen en nuestro país y que por lo tanto tienen que resolverse. Si bien podemos criticar la acción de protesta, pero esta acción en específico, la protesta contra los medios de comunicación es básica y es un buen síntoma en términos democráticos, porque quiere decir que hay una ciudadanía que está actuando y que es vigilante con el sistema mediático, ya que ese sistema mediático pues tiene una influencia bastante importante en la construcción de lo que es un país y en la forma de interpretar lo que ocurre. Entonces es un síntoma. Quizás la acción en específico es desproporcionada o pues que sea desafortunada. Pero la protesta de los medios de comunicación es un buen síntoma en términos democráticos. Y los medios de comunicación deberían tomarlo de esta manera y hacer algo de autocrítica. La autocrítica en el periodismo es una de las cuestiones que están presentes en todos los códigos éticos. La autocrítica. Y entre otros tantos. Por ejemplo, la distinción entre lo que es información y lo que es opinión política. Y sucede que es que en nuestro país la opinión y la información la han juntado, ¿no? Y por eso tergiversan la realidad, construyen unas narrativas. Entonces es apenas normal que se proteste ante este comportamiento de los medios de comunicación. Dicho esto, esta acción específica de protesta es desafortunada. ¿Por qué? Porque precisamente si lo que se quería era dar un golpe en la mesa y abrir un debate sobre el papel de los medios de comunicación en la realidad de violencia en nuestro país, etcétera, etcétera, lo que se le permitió a un medio como Semana y a una persona, un personaje bastante cuestionable como la señora Vicky Dávila, es pasar de ser esa punta de lanza, ese victimario, en cierto medio, ese mercenario de la comunicación, a presentarse como una víctima. Y pasa Semana de ser un mercenario de la comunicación que ha generado gravísimos problemas en nuestro país, a presentarse como una víctima. Creo que hay que mantener control político frente a los medios de comunicación. Creo que hay que sentar voces de protesta frente a estos. Creo que hay que castigarlos, pero creo también que hay que ser bastante inteligentes para no caer en ciertas provocaciones
que lleven precisamente a esos medios de comunicación a pintarse como víctimas, a validar nuevamente su discurso y a seguir insistiendo en una retórica de buenos y malos y en una retórica de que en nuestro país no se respeta la democracia y estamos frente a un proceso que nos va a llevar a un totalitarismo, etcétera, etcétera, que es lo que hasta el cansancio han venido construyendo. Sabemos, repito, que esto ocurre por un nivel de desprestigio alto en los medios de comunicación, por un desprestigio también de la labor del periodista, por que ciertos medios de comunicación, repito, funcionan como mercenarios de la información. Pero, por eso mismo, porque sabemos del papel que han tenido los medios de comunicación, sabemos que son unos mercenarios con micrófonos y cámaras, es necesario ser inteligente en cómo cuestionarlos y en cómo enfrentarlos. Mediáticas, que son unos medios tendenciosos. Estos medios de comunicación, como todas las empresas radiales desde Santo Domingo, Andrea Lule, que son los jefes económicos de Colombia, pues son estos medios, es un actor del conflicto armado en Colombia con sus mentiras. Estos disparan con la jeta de los periodistas, disparan al pueblo colombiano, al campesinado. Hoy todo lo que haga Petro es malo para estas empresas privadas, pero no se reconoce este gobierno alternativo, no se reconoce este gobierno de la paz, de la potencia mundial de la vida. Por eso los pueblos reunidos, el pueblo Misak, pueblo Pijao, pueblo Nasa, congregados en el movimiento de autoridades indígenas del suroccidente, que somos 52 autoridades en 8 departamentos, hoy hemos tomado aquí pacíficamente para decir no a esa desinformación, para decir no a esa información del paramilitarismo, para decir no a esa información del narcotráfico en Colombia. En ese sentido, hoy el movimiento de autoridades indígenas del suroccidente estamos por la dignidad de los pueblos, la dignidad de la selva, la dignidad de la Amazonía, la dignidad del desierto, la dignidad de la Guajira, la dignidad del pueblo Chocó, la de los llanos, la de la Amazonía, de toda Colombia profunda, que no estamos de acuerdo con estos medios de comunicación perversos, tendenciosos y asesinos, y además de asesinos mentirosos. Eso es lo que han construido estos medios de comunicación en contra de un gobierno alternativo. Han engañado por más de 200 años, han sido corruptos estos gobiernos, hasta el gobierno de Duque, los más corruptos que haya tenido, pero a un gobierno alternativo como el de Petro, a un gobierno que surgió del estallido social, del proceso de conciencia, del proceso de la memoria, nos están omitiendo, están mintiendo desde acá de Bogotá. Es un opinadero perverso desde aquí de Bogotá. Por eso, el movimiento AES estamos diciendo la verdad, la restitución